Un año del Proyecto Fernández en medio de la pandemia. Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. A la conversación. El podcast está al aire. Revistacrisis.com.ar. La revista Crisis es un proyecto editorial que podés conocer si entras a www.revistacrisis.com.ar. Este programa de radio propone 3 temas que consideramos relevantes de la semana pasada y de la semana que está por comenzar. Hoy vamos a proponer 3 cuestiones para la conversación. La pandemia porteña, la llegada del virus de manera trepidante a las villas de la ciudad. Después nos vamos a preguntar si es posible una economía popular de plataformas para el mundo de la pospandemia. Y finalmente vamos a conversar sobre que el lunes 18 se cumple un año de la presentación de la fórmula que hoy gobierna el país. Pandemia porteña. Como decíamos recién, el contagio de COVID-19 en las villas de la ciudad de Buenos Aires se desató de una manera que, si bien parecía que iba a ocurrir, digamos, previsible, fue imprevista o no fue prevista por el Estado. En el caso de la Villa 31, en el barrio Carlos Mujica, veíamos que la curva de ese contagio casi no es una curva, digamos, casi es una línea vertical que se dibuja con las cifras de las personas enfermas, ¿no? La situación pasó de un caso en el barrio Carlos Mujica el 21 de abril a 628 casos el 13 de mayo. Y en ese mismo barrio el tiempo de duplicación de la enfermedad es de 6 días, mientras que en el resto de la ciudad de Buenos Aires es de 12 días. Bueno, como decías, esto sucedió en realidad ya a partir de la semana pasada, ¿no? De los primeros días de mayo empezó claramente a entrar el virus en las villas y, como decías también, la sensación es que el gobierno de la ciudad, y yo creo que también el gobierno nacional en general, digamos, la gestión de la pandemia, reaccionó tarde, como que se venía hablando desde el principio de protocolos específicos para los barrios populares, para las villas, teniendo en cuenta la dificultad que era controlar ahí la expansión del virus, pero como si se hubieran sentido sorprendidos. Cuando se empieza a detectar la existencia de casos, quiere decir que ya los contagios empezaron mucho antes. Esta semana hubieron 2 operativos en la Villa 1114 y entonces empezó a crecer la curva ahí mismo también, se dispararon los casos. La semana que viene van a continuar los operativos, según se dice, en la Villa 21, que ya empezaron a aparecer casos. O sea, esta semana hubo, no me acuerdo cuánto, pero creo que llegaron a 20 casos en la Villa 21, en Zabaleta, y en la Villa 20 también empezaron a aparecer casos, y la semana que viene va a haber operativos de detectar, así que se estima que la semana que viene van a crecer los casos, la curva en esos barrios también. ¿En qué consiste el detectar? Rápidamente cuento. Van casa por casa, patrullas, uno podría decir, conjuntas del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad, y van haciendo encuestas, casa por casa. Peinan todo el barrio, unas encuestas que se llaman triage. Básicamente lo que hacen es definir qué caso es sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? El que tiene 2 síntomas, por lo menos. Un síntoma fundamental de la sospecha es la fiebre, 37,5 o más de temperatura, y después otro de los síntomas es o tos o odinofagia. ¿Sabes qué es odinofagia? No.
Es el dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos o líquidos. Dificultad respiratoria es otro síntoma posible, y el otro síntoma posible es anosmia. Eso sí sé lo que es. A ver. No sentir el olor cuando hay olor. Y digeusia. Eso no sé lo que es. Es la pérdida del gusto. Y hay una segunda también definición de que es un caso sospechoso, que es el haber tenido contacto estrecho con algún contagiado, o haber tenido haber tenido además más de un síntoma de esto, de los que acabamos de describir. Cuando se detectan esos casos, se los lleva a hisopar. Recién ahí aparecen los test. Y a partir de ahí empieza un problema, que es el aislamiento. O sea, a los que son detectados como casos positivos, empieza el protocolo de aislamiento. Ahí todo esto está cambiando permanentemente. Antes se lo llevaba 14 días de aislamiento, ahora se bajó a 10, parece que fue una reglamentación de la OMS. Las organizaciones sociales no saben si en realidad es que se están flexibilizando los criterios ante la emergencia. Es toda una discusión que va día a día, y el principal problema que se detecta, digamos, y que es uno de los que pone en duda este tipo de operativos, o por lo menos son los desafíos que hay por delante, es la dificultad para el aislamiento en las villas. La periodista Natalia Gelos publicó ayer una nota en la revista Crisis, que tiene el título Pandemia porteña, la injusticia social obligatoria, donde ella justamente investigó este segundo aspecto, que es cómo están viviendo y cómo están atravesando esta situación las personas que viven en las villas, que viven en los barrios populares y que van siendo trasladadas hacia los dispositivos hospitalarios. Hay carpas en los predios de algunos hospitales de la ciudad. Natalia Gelos, periodista. Este fin de semana los hospitales públicos colapsaron con la llegada de personas que habían sido testeadas y esperaban el resultado, llevadas desde los barrios populares hasta los hospitales públicos. Luego de largas horas de espera, cuando los resultados estaban, quienes tenían un resultado complejo quedaban en el hospital, quienes tenían un resultado leve iban a hoteles, y quienes tenían resultado negativo volvían a sus casas. Esto abrió un abanico de posibilidades, desde familias separadas, luego de esperas de horas hasta tener el resultado, hasta familias que, además de separadas, obligadas a volver a su casa, tenían que pasar los días sin un plato de comida asegurado, algo que desde la Garganta Poderosa venían denunciando desde hace mucho tiempo, incluso antes del 20 de abril, cuando se registró el primer caso en la Villa 31. Hoy por hoy están a la espera de que Ramona, una referente de la organización, se reponga del virus, y además siguen denunciando el abandono total por parte del Estado, las situaciones de discriminación por parte de muchas familias, el miedo que tienen muchos a la hora de decir que tienen síntomas, y la falta de recursos y de elementos de higiene. Por ejemplo, en el comedor de la Garganta Poderosa, ellos cuentan que a partir de que la pandemia se inició, habían pedido un asesoramiento para ver cómo manejar las condiciones de higiene en el comedor, y recién la semana pasada habían tenido una respuesta ante ese pedido. El Estado, en especial el gobierno de la ciudad, accionó tarde. Esto lo dicen trabajadores del CESAC, trabajadores de los hospitales públicos, personas de las organizaciones. Y ahora, recién esta semana, a partir del plan Detectar, que va de mano de Nación y de Ciudad, empezaron a aceitar un sistema en el cual van a las casas de quienes tuvieron contacto estrecho con contagiados para ver cómo es la situación. De nuevo, el primer caso a Argentina se marcó a comienzos de marzo. El primer caso en un barrio popular, que fue en la Villa 31, se registró el 20 de abril. Recién ahora, casi a mediados de mayo, el Estado empieza a tomar medidas específicas y pensadas como para atacar una situación que desde el Vamos anunciaba que en los barrios en los que hay hacinamiento, donde hay trabajo informal y donde las condiciones no son las ideales, iba a ser complicado mantener y controlar un virus que es por demás contagioso. La gran pregunta ahora es si se va a poder controlar o cómo se está controlando la difusión del virus o no. Ya sabemos que entró el virus en las villas, ya sabemos que están creciendo mucho los casos. La pregunta es si se va a poder frenar
un poco esa difusión. Y ahí hay dos cosas que son muy importantes. Una es la que acabamos de escuchar, que ya veníamos diciendo, que tiene que ver con el aislamiento. Si va a ser posible o no desplegar los protocolos de aislamiento que están pensados en general para las ciudades y que en las villas se hace mucho más difícil, ¿no? Hay otro elemento que a mí me parece que sería interesante poner en discusión, que es si, además del aislamiento, el procedimiento de detección que están llevando adelante los operativos Detectar son suficientemente potentes, digamos, ¿no? Son exhaustivos. Rodrigo Quiroga, que es, como decía, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, bioinformático e investigador del CONICET, hizo un planteo en Twitter, un hilo de Twitter que me pareció interesante, porque lo que plantea, además de explicar todo esto del operativo Detectar, es que hay un punto que no se está teniendo en cuenta, que es el rastreo de los contactos asintomáticos. Un poco la semana pasada lo decíamos también, como explicaba antes, se detectan los casos sospechosos, pero hay que son los que tienen síntomas, ¿no? Los sospechosos son los que despliegan algunos síntomas. Pero como sabemos, hay muchas personas que pueden estar enfermas y ser portadores del virus sin expresar síntomas. Bueno, en este caso, estas personas no están siendo aisladas ni están siendo controladas, digamos, ¿no? ¿Esto qué es lo que implicaría? Bueno, implicaría una capacidad mayor de testeo. Ahí empiezan algunas buenas noticias. Se dio a conocer, el gobierno nacional, junto con el gobierno de la ciudad, dio a conocer la aparición de un nuevo test, ¿no? Hecho por investigadores del CONICET, desarrollado por el Estado. Parece que ya hay bastantes test producidos y a partir de ahora se va a ampliar mucho la capacidad de producción. Y esto es muy importante precisamente para esto que estamos diciendo, porque hasta ahora, como eran muy caros los test y eran comprados en el exterior, la sensación era como que se administraban de alguna forma los testeos y esta cuestión de los contactos asintomáticos y la posibilidad de desplegar un diagnóstico mejor, quizás ahora empieza a ser más posible a partir de la aparición de este test de producción nacional. Otras dos cosas que me gustaría dejar planteada como para ver el seguimiento de esto es que hay algo que marcan tanto el gobierno de la ciudad como las organizaciones sociales, que es que la gente en los barrios, en las villas, empezó como a ser más consciente de la necesidad de respetar el aislamiento, ¿no? Y la última cuestión, que está siendo una incógnita total, es qué va a pasar con el virus en los barrios populares y en las villas y en los asentamientos de la provincia de Buenos Aires, ahí nomás, cruzando el Riachuelo o la General Paz, de estos barrios donde ya el virus penetró en la ciudad de Buenos Aires, pero al parecer en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, todavía no se ha difundido. Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. El aire está en crisis. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. En la provincia de Santa Fe llevaban 20 días sin nuevos contagiados o contagiadas. El gobierno provincial anunció que comenzarían a hacerse testeos a las personas asintomáticas, estos tipos de testeos que mencionaba Mario en el bloque anterior, y en la ciudad de Rosario existe la preocupación de que haya un nuevo brote originado, por ejemplo, en las personas que viajan entre provincias por distintos motivos, por ejemplo el comercio. Pero bueno, en general Santa Fe, después de todos estos días sin nuevos enfermos, está entrando en lo que ahora se llama la nueva normalidad, empezando a organizar la pospandemia. Y nos parecía interesante cómo en estas situaciones de
de salida del momento más crítico de la pandemia, comienzan a darse algunas discusiones, algunas de esas discusiones prometidas sobre que después de la pandemia todo tiene que cambiar, o por lo menos algunas cosas que estaban muy mal antes de la pandemia no deberían continuar. Y una de esas discusiones que comenzó a darse, sobre todo en la ciudad de Rosario, tiene que ver con un tema que nos parecía muy interesante traer, que son las formas de consumo y también las formas del trabajo contemporáneo. Concretamente, la discusión que comenzó a darse fue qué pasa con las plataformas de comercio electrónico. Ustedes recordarán que el año pasado se discutió mucho, en buena medida impulsada por las y los trabajadores de esas empresas, la forma de trabajo y la forma de organización del negocio de las aplicaciones que con nuestros teléfonos celulares nos permiten comprar y que lo que compramos nos llegue a nuestra casa, como por ejemplo Rappi y Globo. También hubo discusiones sobre otras plataformas como Mercado Libre o Airbnb, que son en suma todas plataformas que facilitan el intercambio de bienes o de servicios entre las personas a través de medios electrónicos, a cambio de una gigantesca rentabilidad para las empresas globales en general, que son propietarias de esos emprendimientos. Al mismo tiempo que esto ocurre, la precarización de los trabajadores, las trabajadoras de esas empresas es extrema, ¿no? Hemos conocido por boca de los repartidores el año pasado su nivel extraordinario de precarización, con salarios bajos, maltratos laborales, enormes riesgos que enfrentan para poder brindar el servicio, que al mismo tiempo resulta cómodo para muchos, para todos los que usamos esas aplicaciones. Durante la pandemia estas aplicaciones fueron consideradas servicio esencial, y eso permitió que su negocio se expandiera aún más de lo que ya estaba, y de eso vamos a hablar en los minutos siguientes. Esta semana en la revista Crisis, Ezequiel Gato y Juan Pablo Hudson publicaron una nota que se pregunta si podemos empezar a discutir una economía popular de las plataformas. Juan Pablo Hudson, integrante del colectivo editorial Crisis. Esta semana en la página web de la revista Crisis publicamos un artículo sobre las economías de plataformas, aquellas aplicaciones utilizadas para el traslado de personas como Uber o para el reparto de productos como Globo, Rappi, Pedido Ya, que emplean de manera muy precaria a miles de personas, mayormente a jóvenes, y que fueron consideradas durante la cuarentena como servicios esenciales. En el artículo nos preguntábamos por qué no crear una economía popular de plataformas, es decir, por qué no generar aplicaciones de reparto o de traslados públicas y cooperativas. En la ciudad de Rosario, en donde hace ya 19 días que no hay contagios, se ha abierto una intensa discusión sobre este tema a partir de proyectos concretos. El municipio creó la plataforma Vidrieras en Red para que productores y comercios de la ciudad puedan publicar y vender productos, valiéndose de un postnet virtual vinculado al banco municipal, lo que permite un sistema de pago en la órbita del Estado. Pero también el miércoles pasado el bloque del movimiento Evita, en el Consejo Deliberante, ingresó un proyecto propio llamado Aplicación Pública de Pedidos Rosario, cuyo objetivo es ofrecer servicios de intermediación entre consumidores y comercios o productores locales. El punto distintivo es que para los repartos solo se podrán utilizar cadeterías registradas y habilitadas por el municipio o bien repartidores registrados por los propios comercios. Finalmente, el bloque de izquierda Ciudad Futura presentó un proyecto de ordenanza para enriquecer la plataforma recientemente creada por el municipio. El objetivo es aprobar un subdominio llamado Mercado Justo Rosario, a los fines de generar canales de comercialización alternativos que permitan fortalecer la producción local, con links para promover la economía social y otro para el comercio de cercanía en cada uno de los barrios. El proyecto impide participar como proveedores de los servicios de reparto a las aplicaciones que no tengan a sus trabajadoras y trabajadores bajo relación de dependencia. Estas son algunas de las iniciativas políticas que se impulsan en aquellas provincias que lograron detener la curva de contagios
y se preguntan cómo volver a la vida en común después de 45 días de cuarentena obligatoria en los que Argentina y buena parte del mundo se detuvieron casi por completo. La nota, Jimé, acá causó cierto revuelo, ¿no? Un poco de revuelo, lo cual indica que no solo en Rosario se está discutiendo esto, sino que es algo que está en los radares, digamos. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, también acá en la ciudad de Buenos Aires. Llamaron de diferentes lugares para comentar, para cuestionar o para mostrar lo interesante de la nota. Digamos, llamó un cuadro directivo, que no se puede mencionar su nombre porque lo pidió, de Globo, de la propia empresa. Llamó también la ministra de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos hablando con Ofe Fernández, que también la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, que nos amiga y que también se interesó mucho porque están pensando cómo avanzar en este sentido. El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano. Bueno, evidentemente esto da muestra, es un signo de que una de las consecuencias, quizá la más interesante de esta película de suspenso, digamos, en la que estamos metidos, es que algunas cosas que parecían naturales o fatales, quizás ahora puedan ser repensadas y transformadas. ¿Qué pasó? Aumentaron un montón los pedidos, bajaron la cantidad de negocios capaces de ofertar porque empezaron a haber problemas con negocios, algunos tuvieron que cerrar y demás, y también bajó la cantidad de repartidores porque había cierto miedo entre los chicos y las chicas que reparten de contagiarse concretamente. ¿Qué hicieron las empresas? Bueno, lo que suelen hacer, aumentaron el porcentaje que le cobran a los negocios proveedores. En este caso, cuando empezó, estuvimos averiguando, cuando apareció Rappi, Globo, bueno, las empresas estas, se cobraba habitualmente el 12% más o menos, entre el 10 y el 15% le cobraban a los negocios para hacer el trabajo de reparto. Después esto subió un poco y se estabilizó en un 20%. Durante la pandemia llegó al 30%. Esto repercutió muy fuertemente sobre los restaurantes, sobre las casas que venden comidas y las farmacias y demás. ¿Por qué? Porque no solo que antes no solo que le cobran más porcentaje, sino que antes el porcentaje de delivery dentro de las ventas totales de estos negocios era menos, era un 10-20%. Hoy todo venden de esta manera y a todo eso le sacan el 30%. ¿Y qué pasó con los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, también lo que suelen hacer las empresas. No hubo ningún tipo de atención particular, es lo que están denunciando. El otro día tuve que venir también al centro a hacer una entrevista y me encontré una protesta en pleno 9 de julio y Corrientes, en pleno Obelisco, de los repartidores y repartidoras que estaban cuestionando que no habían mejorado las medidas de seguridad, los salarios, bueno, las condiciones de trabajo en general son complicadas. Lo que me parece como interesante de la discusión como está apareciendo es que la pregunta entonces puede ir un poco más allá. Ya no se trata tanto solo, me parece a mí, de ver cómo el Estado puede regular las peores cuestiones, ¿no?, de esta actividad, los excesos de las empresas, sino que quizás sea momento para atreverse a pensar en cómo se puede asumir este tipo de actividades que tienen que ver con la reproducción social desde una lógica que ya no sea meramente la empresarial y la maximización de ganancias, sino que empieza a pensar un poco en el bienestar común. O sea, lo mismo que se piensa para el tema de la salud y para el tema de la educación y otras cuestiones que han sido relegadas, pero que tenemos cierto consenso en que tienen que ver con el bien común. Bueno, en el caso de estas actividades también podríamos llegar a pensarlo. En las discusiones que aparecen sobre si es posible o no una app, algunos dicen pública, otros dicen estatal. Nosotros quizás nos parece más interesante hablarlo desde la economía popular, ¿no? Hay cuestiones como el desafío tecnológico. Bueno, esta gente supuestamente traen la modernidad porque traen un software que te resuelve un montón de problemas. No es tan difícil eso. Hay inteligencia colectiva en Argentina como para poder hacerla. Se trata sobre todo de cómo desplegar otra forma de organizar la cooperación social. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
el lunes próximo, el 18 de mayo, se cumple un año del video de 12 minutos y 51 segundos con el que ese día era sábado. A la mañana, Cristina Fernández de Kirchner anunció que Alberto Fernández sería el candidato a presidente en las elecciones en las PASO de agosto del 2019. Para conversar sobre este año político, estamos en comunicación con Rafael Bielsa. Buen día, Rafael. Jimena Tordini y Mario Santucho acá en Radio. Buen día, ¿cómo están? Bien, te queríamos preguntar qué es lo mejor que hizo Alberto a lo largo de este año que pasó y qué es lo que no hizo tan bien Alberto en este año que pasó. ¿Qué es lo que hizo mejor? Y que el auto no se fuera de la pista, ¿no? En realidad él llegó con una agenda, que era la agenda que había votado la mayoría, la agenda política. Teníamos un problema serio de endeudamiento externo, teníamos un problema de caída en el Producto Bruto, teníamos un problema de desocupación, de pobreza. Bueno, era una agenda ya de por sí demasiado amplia y allí apareció el coronavirus y hubo que convivir con las dos agendas y predisponer dispositivos administrativos que no existían. Me parece que Alberto, lo verdaderamente notable es que no hay una universidad donde uno se gradúe de presidente, se aprende arriba de la silla. Ha conducido el auto, a mí me parece, con muchísima pericia, con muchísima, en la comunicación, con muchísima sobriedad. Yo les digo de todo corazón, no se me ocurre nada que podría haber hecho en mi caso personal que no haya hecho Alberto, y él hizo muchas cosas más de las que a mí se me podrían haber ocurrido. ¿Y qué no hizo tan bien? Bueno, yo no sé si decir que no hizo tan bien, ¿no? Pero claro, naturalmente, hubo urgencias que se postergaron. A mí me parece que la Argentina tiene un brutal problema de inequidad de distribución de la renta. Eso en una democracia básicamente se corrige con instrumentos de naturaleza tributaria. Yo creo que ese tema no se abordó como se hubiera abordado si no hubiera aparecido la pandemia. La situación de pobreza en general, las villas miseria, eso que aparece cuando no puede sino aparecer y cuando hay una situación entre comillas de normalidad, están dejadas de lado, postergadas, el retiro del Estado de adentro del tejido de las villas, ¿no es cierto? Seguirse hacia las avenidas. Esa agenda se postergó, pero no es que no lo haya hecho bien, es que no lo ha podido no lo ha podido afrontar. Además, Alberto, yo no sé si por su larga trayectoria pública, por su experiencia como jefe de gabinete, es un individuo, como dicen los yanquis, catch all, ¿no es cierto? Agarra todo, ¿no? Cualquier problema lo toma, y bueno, el día tiene 24 horas y un solo cuerpo y anda apenas con lo opuesto. Rafael, viste que el lunes, comentábamos antes, se cumple un año de que Cristina nominó de alguna manera a Alberto a la presidencia, digamos. En este año, yendo también a la otra protagonista de ese hecho, ¿no? Que es Cristina, porque Alberto a partir de ahí, bueno, se convirtió en presidente y construyó primero la unidad, ¿no? Después se convirtió en presidente, pero por otro lado está Cristina. En cuanto a ella, ¿vos pensás que ya se ha ido ubicando en el lugar que va a ocupar en el escenario o que aún está por verse un poco cuál es su destino en este lío? Mirá, cuando vos te subís al carro de la historia, no vas exactamente a donde querés, vas donde el carro de la historia te lleva. Si no pensás en el general Perón, que se estaba preparando para irse o al sur o a Italia, y bueno, le tocó el balcón de la Plaza de Mayo. Bueno, hay 100.000 ejemplos de esta naturaleza a lo largo de la historia. No sé cuál es el lugar que Cristina va a terminar ocupando. Creo que hubo una muy feliz lectura de política real que hizo Alberto. Cristina no gana, pero sin Cristina no se gana. Me parece que ella lo interpretó muy bien a eso. Me parece que es una vocación humana muy elogiable, y bueno, por el momento me parece que se ha ubicado muy bien en el lugar institucional que le toca. Siempre los vicepresidentes, tanto en la Constitución norteamericana como en nuestra Constitución, han sido un poco, han dependido un poco de las funciones que el presidente les ha querido dar y han dado dolores de cabeza al presidente. No parece ser el caso. Creo que Cristina ni siquiera tiene
oficina en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, como muchos vicepresidentes sí la tuvieron. Si me acuerdo que Scioli la tenía. Hola Jimé Mario, soy Flor Badaraco. Les quería decir que me gustó que estuviera hacia el final del programa la entrevista a Rafael Bielsa. En toda esa metáfora automovilística que él desplegó, a mí la asociación que más inmediatamente se me vino fue con la palabra conducción, y la imagen que acompañó eso fue la de Alberto yendo a recibir el mando manejando su propio auto. También me acordé en relación con todo lo que él desarrolló y esto, que hubo un manifiesto de la revista Crisis que se llamaba El quinto peronismo y la magia, y en ese momento la magia iba a ir por otro lado, pero me parece que está bueno volver a pensarlo. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.